Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com, como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel. Y Carlos José Rangel, hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Comenzamos nuestro programa con una nota triste. Hoy falleció en Ginebra, en horas de la mañana, Miguel Rodríguez Mendoza. Miguel Rodríguez Mendoza fue un funcionario público insigne, fue a quien le correspondió la responsabilidad de negociar el ingreso de Venezuela al GATT en los años en 1991 para abrir la economía venezolana, que en ese momento tenía una empalizada arancelaria que significaba el 350% de protección efectiva. Miguel, además de ser un excelente negociador, un excelente economista, fue una gran persona. Le correspondió ser relator de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y gracias a él el Grupo de los 77 pudo producir un programa con realmente vocación de futuro, con la mirada al siglo XXI, que por cierto fue hecho en Venezuela por los científicos venezolanos, entre los que figuraron, por ejemplo, Luis Carbonell. estuvo también estuvo también ahí el doctor de Venanzi, y todos aquellos científicos importantes venezolanos que participaron de una manera activa en la formulación de lo que fue el programa de acción que después adoptó esa conferencia. Miguel fue el relator y gracias a su agilidad ese programa fue primero adoptado por los grupos de los 77 y después por la conferencia de las Naciones Unidas en su conjunto. De allí fue designado el subdirector de la naciente Organización Mundial del Comercio, cuando fue creada en 1995. Y en ese rol estuvo muchos años hasta que decidió separarse de las Naciones Unidas e iniciar su vida como consultor independiente, ayudando a los países de menor desarrollo relativo a reestructurar su legislación y poder presentar sus casos con éxito ante la OMC. Hoy creo que de verdad todos lloramos la pérdida de no solamente un venezolano insigne, sino una persona dedicada a los temas del desarrollo mundial. Creo que Miguel ha dejado una huella profunda y en sus amigos a nosotros ha dejado una gran pena. Es una pérdida lamentable. Es uno de los venezolanos que estuvo involucrado en la transformación de esa economía anterior que era toda de barreras y proteccionismo a una apertura mundial que lamentablemente después se perdió, pero era la idea adecuada para desarrollar el país en el momento adecuado. Así como él, muchos otros en ese momento impulsaron las ideas para desarrollar la economía venezolana, y él siguió posteriormente en su vida como consultor tratando de hacerlo en otros países. Nuevamente una pérdida lamentable para Venezuela y para para el país y para el mundo en general. Bueno, Bueno, y un par de sucesos de la semana pasada nos hacen ver dos facetas de la llamada realpolitik, o las acciones que toman los países de acuerdo con sus intereses, no necesariamente con sus ideales. sí. La semana pasada vio la cumbre cimera virtual sobre el cambio climático, promovida por el presidente Biden y en el cual participaron líderes de 40 países, representando el 80% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Entre los asistentes confirmados a último minuto se incluyó a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Un vocero del Kremlin, sin embargo, afirmó que la presencia de Putin no era un gesto de reconciliación ni con Biden ni con Occidente, tras las sanciones impuestas a Rusia por sus agresiones cibernéticas. Dijo el vocero que el cambio climático es importante para Rusia y queremos participar en la conversación.
Esta cumbre no requiere de contacto personal entre Putin y Biden. Efectivamente, era virtual. Esa fue la versión oficial explicando la participación de Putin. Pero esta misma semana, la escalada de tropas que mantenía Rusia en su frontera con Ucrania y que había llevado al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, a advertir a sus conciudadanos sobre una guerra inminente. Esas tropas fueron retiradas. Aparte de esta interesante movida política enmarcada dentro de lo que definimos como Realpolitik, debemos comentar lo que indica la cumbre acerca del estado político, económico e industrial del esfuerzo global para controlar el cambio climático. Bueno, esta cumbre fue un anticipo, por decirlo así, de la cumbre que va a realizar las Naciones Unidas en noviembre, creo que es en Escocia, en donde verdaderamente se van a establecer, bueno, se van a, por decir así, pasar boletas para toda la gente que firmó el Acuerdo del París, para todos los países que firmaron el Acuerdo del París. Esta cumbre tuvo muchos discursos, hasta del Papa, hablando acerca de todas las cosas que iban a hacer, unas metas grandiosas. Se elevaron los niveles de reducción que piensa hacer cada país. Los Estados Unidos duplicó su meta de reducción, igual que la Unión Europea, Gran Bretaña creo que también. La India habló acerca de iniciativas que están haciendo para hacer energías verdes, para transformarse. China también. Pero lo que más me llamó la atención es que la mentalidad pues, acerca de la idea del cambio climático ha cambiado bastante, porque anteriormente se decía que todas estas iniciativas lo que iban a hacer era limitar el crecimiento económico de los países. Ahora se está hablando del cambio climático. Para que será la tesis del Club de Roma. Sí. Ahora está hablando acerca del cambio climático como una oportunidad de crecimiento en nuevas tecnologías y nuevas industrias. Pero a mí lo que más me llamó la atención, Carlos, fue que cuando se produjo el discurso de dos presidentes latinoamericanos de dos de nuestros países, de los países más importantes de América Latina, como son México y Argentina, Biden se retiró. O sea, no escuchó el mensaje de López Obrador y tampoco el de Alberto Fernández. Yo me pregunto si no habrá un mensaje a esos regímenes de parte de los Estados Unidos, o era simplemente que realmente Biden tenía que hacer otra cosa y justo que coincidió la emergencia que tenía que atender fuera de la cumbre con la presencia de estos dos mandatarios latinoamericanos. Bueno, es el presidente de los Estados Unidos, un señor ocupado, así que es muy posible. Pero yo creo que una de las cosas que ha tenido la administración de Biden estos casi 100 días que tiene en funciones es que la visión hacia Latinoamérica ha sido casi ciega. No ha habido mucho énfasis en participar en ningún tipo de política hacia Latinoamérica. Inclusive estábamos hablando anteriormente de Moisés Naim, escribió un artículo al respecto que me llamó mucho la atención, donde habla acerca de cómo los Estados Unidos se está enfocando. Claro, tienen muchos problemas ahorita los Estados Unidos sobre los cuales enfocar su atención, pero habla acerca de la atención única y exclusiva hacia lo que es el Triángulo del Norte, y que verdaderamente está ignorando los grandes problemas que están ocurriendo en el resto de Latinoamérica, que está en un periodo bastante complicado, siendo a fin de cuentas Latinoamérica la zona donde hay mayor mortandad por el COVID, siendo Latinoamérica un sitio donde están habiendo elecciones que están cambiando el panorama político, y pareciera que los Estados Unidos ahorita está navegando sin rumbo en esa zona, en su vecino del sur. Carlos, a mí lo que me recuerda todo esto, sinceramente, es la famosa maldición china, que tus deseos se cumplan. Yo estuve muy expuesta a todo lo que era el tema de las relaciones diplomáticas de América Latina con los Estados Unidos. Y yo recuerdo, desde que me gradué hasta que me retiré de toda la vida pública y el servicio público en Venezuela, en 1992, este, y eran como 15 o 20 años ya, en el 92 creo yo, porque yo empecé en el 72, no, yo realmente empecé en el 81.
Entonces eran menos de 20 años. Pero bueno, en todo ese periodo, cuanta reunión tú ibas, la posición de todos los latinoamericanos, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese México, llámese Honduras, llámese Venezuela, llámese Colombia o El Salvador, era: no queremos que los Estados Unidos se metan en nuestra vida. Nosotros sabemos manejar nuestras cosas solos, y mientras más lejos nosotros de Estados Unidos, mejor. Que no nos preste atención, que nos deje tranquilos. Ajá. Llegó el momento en que ese deseo se cumplió. Entonces ahora queremos que Estados Unidos se meta. Bueno, Que nos da ¿sabes? vacuna. ¿Pero qué es eso? Sí, bueno, eso ha sido siempre una esquizofrenia acerca de la soberanía que han tenido los latinoamericanos y por supuesto su rivalidad con el éxito el gran país del norte que es los Estados Unidos. Rivalidad y envidia. Primero admiración y posteriormente rivalidad. Eh, Ellos no, aparentemente mucha de la cultura latinoamericana le molesta la posible intervención o la verdadera intervención que tienen los Estados Unidos en Latinoamérica como interferencia en la soberanía y el destino propio de los pueblos. Pero no les ha importado las intervenciones de Rusia, no les ha importado las intervenciones de China. No ¿A pareciera que, Cuba? bueno, sí, por supuesto. Entonces, ahí hay una relación esquizofrénica con eso de la soberanía y las iniciativas propias en nuestras culturas latinoamericanas. Bueno, y mientras yo te voy a decir una cosa. En las elecciones pareciera como que estaba renaciendo una nueva cepa del populismo mezclado con marxismo que han representado tanto Cuba como Venezuela. Sí. Porque en Perú, entre los dos candidatos, Lo que está bueno, uno de sucediendo en ellos Perú es un obviamente desastre. va a ser el ganador, uno de ellos representa esa tendencia. Ninguno de ellos es un candidato especialmente casado con la democracia. Parece que verdaderamente cuando uno dice que tienes que escoger entre los menos malos, en este caso verdaderamente son malos los dos. Entonces, pero no creo que... Y además el Congreso totalmente fraccionado, no hay ninguna mayoría por ningún lado, no se perfila, no se anticipa un futuro político estable en este momento para Perú. Mira, mi corazón, es que eso es lo que yo digo, que el síndrome del aprendiz de brujo. Eh, Tú no puedes inventar que tú vas a poder traer las virtudes del régimen parlamentario y las virtudes del régimen presidencial juntos en un solo esquema, porque es que representan dos propuestas de gobernanza completamente distintas. Mm. Entonces no es como que, no es una cesta de mercado donde you pick and choose, ¿sabes? Sí. Es una estructura que tiene una lógica, que tiene unos procedimientos y que tiene unos marcos institucionales que deben moverse dentro de esa estructura y esos procedimientos. Entonces, en el Perú lo que hicieron, cuando le quitaron potestades a la presidencia y se las atribuyeron al Congreso, que fue invitar este fraccionamiento, y de ahí no van a salir hasta que francamente no haya una reforma constitucional. Bueno, Ahora, eso fue lo que tú dijo Pablo dices, Castillo, que lo primero que va a hacer es una reforma constitucional, que va a nombrar una asamblea constituyente o va a convocar una asamblea constituyente, no sé cuál es su plan exacto, y va a disolver el Congreso. Y a todo el mundo se le paran los pelos de punta ya. bueno, yo no sé, mira, es que gane el que gane. Claro, ya él tiene un esquema en mente, que es el esquema que Castro Chavista. crea Castro Chavista, exactamente, que crearon entre Cuba y Venezuela para penetrar los países de América Latina. Pero más allá de eso, independientemente de que eso sea así, que este señor tenga esta ideología, este pensamiento y estas intenciones, más allá de eso, de si Hay gana la problemas señora estructurales Fujimori, en la la señora gobernanza del país. y cualquiera que gane, Perico el de los palotes, no puede gobernar con esa constitución. Ujú. No puede. Porque la gobernanza no se puede alcanzar con ese fraccionamiento del Congreso. Y el fraccionamiento del Congreso es un resultado directo
de la atribución de una cantidad de poderes que eran del Ejecutivo al Congreso. Sí. Pero bueno, mira, yo creo que lo del Perú, en el Perú vamos a ver qué pasa. Yo, contrario a ti, no creo que la señora Fujimori sea tan mala. No creo que sea una señora autoritaria. No creo que sea una El señora... problema es que quiere hacer una demodura. ¿Una qué? Demodura. Una democracia combinada con dictadura. O sea, por favor. No, yo estoy de acuerdo contigo de que, hablando de menos malos y los dos son malos, la Keiko es menos mala que el otro. Pero su experiencia democrática no es, sus antecedentes. Pero ¿cuál es la experiencia democrática? Ella ha sido congresista toda su vida Sí, yo y, sé. y no ha sido una persona que no se conoce porque haya hecho trampa, no se conoce porque haya desacatado al Congreso o al... No, entonces no se puede decir que la señora va a manejar. Que el Perú y los países de América Latina necesitan disciplina, a gritos que la necesitan, Eso sí, porque ahorita lo que hay es un desbarajuste horroroso. eso sí es verdad. Pero tienes razón, a lo mejor, o sea, son posibilidades, o sea, ciertamente yo creo que ella sería la mejor opción. Y posiblemente nos sorprenda positivamente en lo que se espera, pero muchísimos peruanos no le tienen un buen ojo a esa señora. Pero no lo han probado tampoco. Mm. O sea, es que hay en su currículum o en Bueno, su la han actuación, rechazado 3 veces ya. Perdón, 2 veces, esta es la tercera. bueno, se ha presentado, pero ella no ha ocupado, ella no ha sido gobernador de ninguna provincia, ella no ha sido alcalde, ella no ha tenido ninguna posición ejecutiva, esta sería la primera. Mm. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya estábamos hablando de Latinoamérica desde hace rato y me parece bien. Eh, yo creo que Ah, la admiten como está lo del COVID. Ah, eso está, o sea, uno quisiera no tener que hablar de COVID, pero lamentablemente no parece que parece que va a estar por un buen rato aquí a nivel mundial. En particular en Brasil ha repuntado de una manera trágica, pues, es la única manera que se puede decir, una manera trágica. Y combinando Brasil con la India, el impacto sobre la economía mundial, yo creo que va a regresar con creces. Acuérdate que en la India se fabrica mucho, hay muchos servicios, muchos que ocurren, son una parte esencial de la cadena de suministro global. Y lo que está ocurriendo en la India ahorita no es nada positivo para la economía mundial. Es más, las expectativas de repunte antes de este choque, pues, que ocurrió en la India, eran de 10 y 11% de repunte en la economía de la India y ya esos se fueron por el suelo. Vamos a ver qué sucede. Brasil está ocupando ahorita el tercer lugar mundial entre las muertes por COVID y se están resaltando sus fallas en la estructura médica que está azotando el país. Pero, aparte de eso, por ejemplo, Moody's Analytics está diciendo que debido a las soluciones fiscales que están implementando en Brasil, piensa que el riesgo país está aumentando eh, mucho en Brasil. Aparte de eso, los planes comunicacionales del país para que la gente se vacune no han estado muy claros. Ellas están utilizando más que nada la vacuna Sinovac, la vacuna china, y algunas de las AstraZeneca, pero más que nada la Sinovac. Y esa aparentemente, bueno, al igual que otras, tiene que darse en 2 dosis. Pero la primera dosis solamente tiene una efectividad del 27% para evitar síntomas graves en la persona infectada. Y la gente no está tomando la segunda vacuna. Fíjate que en Chile, que donde están utilizando las mismas vacunas, están haciendo énfasis en que la gente se vacune por segunda vez. No que se vacune primero, sino que se vacune por segunda vez, porque eso es lo que efectivamente va a hacer un cambio radical en la trayectoria de la enfermedad dentro del país. Pero en Brasil la gente simplemente no se quiere vacunar por segunda vez. Porque tú sabes, aparentemente al principio les da una fiebrecilla con la primera dosis y se sienten mal y dicen, no, yo no me voy a poner la segunda.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estamos también en un estado de histeria colectiva global. A mí me pusieron a lo largo de mi vida vacuna de viruela, vacuna de lechina, vacuna de poliomielitis, vacuna de fiebre amarilla porque yo viajaba. Yo, María, a cada rato uno se ponía eso. Contra la tuberculosis. Y Carlos, ¿cuándo tú en tu vida supiste cuál era el grado de efectividad de ninguna de esas vacunas? Y aquí estamos Por la vivitos y marca de con... la vacuna. Ah, no, yo no quiero la Pfizer, yo quiero la Moderna, no quiero la Johnson Johnson. Por favor. Tú ni siquiera sabías qué marca era lo que te estaban poniendo. Y aquí estamos vivitos y coleando a nuestra edad y todavía haciendo programas de radio. Y en cambio yo veo que están en esa ridiculez discutiendo si esto tiene, si no tiene, si no sé qué. Y la última cosa fue Sí. que yo acompañé a una persona a ponérsela en un lugar aquí en Miami. Y entonces salió a la enfermera. ¿Y cuál quiere? ¿La Pfizer, la Moderna o la Johnson Johnson? Porque en ese momento lo había parado. Y yo dije, pero bueno, pues, ¿y que esta gente qué es lo que cree? Que estamos en un bistró. Sí, verdaderamente. Bueno, aparte de eso, yo creo que en cierto sentido también hay algo de histeria en términos con las estadísticas. Sí, la India está incrementando exponencialmente. Ahorita está teniendo 3.000 y pico de muertos diarios. Brasil, 2.500 muertos diarios, o al revés, no me acuerdo exactamente. Que es una tragedia inmensa. Pero en proporción con la población, por ejemplo, la India ahí tiene un total de 190.000 muertos versus los Estados Unidos que tienen un total de casi 600.000 muertos. Um, y la India tiene como 3 veces la población de los Estados Unidos. O sea que Claro. hay algo ahí que todavía no me cuadra en términos del alarmismo que está ocurriendo, pero sí hay posiblemente eh, con lo que llaman muertes en exceso, que no son reportadas como de COVID. Y yo no sé si tú viste un artículo en el Financial Times justamente al respecto de eso y que se te ponen los pelos de punta pues, en relación con los países. Por ejemplo, Perú está horrorosamente con un exceso de muertes que no es explicable, sumamente alto. Brasil también y la India también. Así que no, las cifras son datos, pero no necesariamente confiables. Así vamos. Pero yo te voy a decir yo te voy a decir algo. Con todo lo que han criticado a Estados Unidos, a mí me parece que al final de la tarde aquí en este país no se ha manejado tan mal el tema y se va a lograr la meta de vacunar a todo el mundo en un año. Sí, no, aquí, No, sí, sin y lugar a dudas. es más, aquí va a haber más vacuna que gente. Aquí hay, y yo creo que ya hay más vacunas que gente. Y justamente están, precisamente le van a enviar vacunas a la India. Eh, Hubo un problema cuando Biden llegó al poder, aplicaron una cosa que llaman el Defense Production Act, Ajá. eh, que prohibió que se le enviaran productos e insumos que eran necesarios para la vacuna a la India, justamente. Y eso se está viendo como una posible razón por la cual ha habido un repunte en la India. Pero quién sabe, eso son especulaciones de la gente. Y ahorita justamente esta semana, ayer, dijeron que iban a levantar esa prohibición de enviar insumos a la India que facilita Pero más. vámonos al resto del mundo. ¿Qué está pasando en África? Mira, en África sucedió algo sumamente interesante, que yo creo que tiene lecciones para el resto del mundo. Resulta que el líder autócrata del Chad, Idris Deby, que es un aliado sumamente fuerte de Francia, era un general que era muy activo, pues, le gustaba participar con las tropas. Eh, llevaba 30 años en el poder, lo acaban de elegir, creo que fue el 11 de abril, el 12 de abril fue al frente de una invasión que estaba ocurriendo en Libia, de unos rebeldes que quieren tumbarlo,
y murió en el campo de batalla. No se anunció su muerte, sino como 2 días después. Eh, el gobierno provisional militar, encabezado por el hijo de Deby, dice que murió debido a las heridas sufridas en el campo de batalla, pero no está totalmente claro si hubo algún tipo de push por parte de los mismos militares o no, porque resulta que ha habido un problema con la cantidad de petróleo que está sacando Chad y miles de millones de dólares que están entrando al país, mientras sigue siendo el país uno de los más pobres. Creo que está en la lista de los 184 o 183 países más pobres del mundo en términos de ingresos per cápita y la desigualdad. Entonces yo creo que hay un malestar ahí generado por las grandes riquezas que están entrando. Deby no estaba manejando eso bien y quién sabe, bueno, precisamente por eso es que estaban los rebeldes levantándose contra él y quién sabe si los mismos militares pueden haber tenido una jugada extraña ahí. Francia lo reconoce que fue un gran líder de la zona porque Deby encabezaba o era el frente de la intervención francesa y del occidente contra los guerrilleros islamistas y de la violencia islámica en la zona, en Chad, en Sudán y demás. Deby también ayudó mucho cuando la crisis de Darfur. Y Deby, bueno, ok, sí, era un autócrata y estuvo 30 años ahí, pero el que él tumbó está ahorita preso en el Senegal por crímenes de lesa humanidad por haber matado un gentío. O sea, él tiene... Pero es que vamos a ver, ¿en qué país de África no han pasado genocidios? Sí. Yo quiero que tú me digas. Eso ha sido un proceso espantoso que empezó con la conquista europea de esos países. No, empezó mucho antes, porque vamos a ver, en el siglo XV, la nación Ashanti cazaba, la palabra es cazaba literalmente, a las tribus más débiles para entregársela a los portugueses para que los portugueses los vendieran a esa gente como esclavos. Sí. Y los portugueses, por supuesto, que tenían un negocio redondo con el tema de la esclavitud, porque eran una gente que no les costaba nada y que se las entregaban los Ashanti, le daban a los Ashanti armas para que siguieran juzgando y creando el terror en todo el corazón de África. Entonces, estamos hablando del siglo XV. Esa barbarie siguió. Entonces después la otra barbarie vino con la colonización europea, que además tuvo una particularidad, que fue que Dios los bendiga con el conocimiento profundo de la situación, eh, entre comillas, trazaron un conjunto de fronteras donde encerraron en un mismo país a naciones que ancestralmente eran enemigas. Sí. Y separaron a las que eran amigas. Entonces, cuando cuando se retiran las europeas, bueno, las rencillas que habían históricas se las empezaron a cobrar. Entonces, Afloraron. claro, ahora yo lo que pienso que está pasando en África, y a mí no me extrañaría nada que a Deir hubieran matado de verdad los mismos tipos del ejército. Te voy a decir por qué. Perdón. En África hay una nueva generación que está llegando al poder. Y está llegando al poder o porque tiene credenciales académicas o porque tiene credenciales profesionales, gente que se ha ido a educar en Europa y que regresa y ve aquella barbarie y no le gusta y está tratando de transformarla. Yo no sé si esta gente va a tener éxito, si ellos tienen raíces y tienen seguidores, porque eso es lo más importante, que haya seguidores de la tesis de ellos. Pero lo que sí tú puedes observar es que en Senegal, en Kenia, en mismo Uganda, en todos esos países hay esa nueva generación que está empujando hacia un gobierno distinto. Yo no sé si va a ser democrático, yo no sé si va a ser una democracia liberal a la usanza europea, pero ciertamente esos regímenes de barbarie, donde
el terror y la corrupción forman parte de un binomio que tiene sojuzgado a la población, tiene sus días contados. Sí, bueno, en el caso de Debbie, yo estoy de acuerdo contigo. No sabemos qué es lo que va a pasar. Va a haber una transformación sin lugar a dudas porque, bueno, ya no está. No sé, o sea, si los militares lo hubiesen matado, es raro que el hijo esté encabezando la junta militar. Um, Él dice que va a hacer una transición democrática hacia una situación democrática. Los rebeldes querían tumbar a Deby, dicen que ellos están buscando democracia, simplemente querían tumbar a un autócrata, un dictador, para instalar una democracia. Eh, lo que sí es verdad es que la historia de Francia y la historia de los Estados Unidos en Chad va a traer consecuencias a futuro. Al igual que cuando en Latinoamérica los Estados Unidos apoyaba a dictadores a cuenta de que podían mantener el control, yo creo que esto históricamente va a ser un problema para Francia haber estado apoyando a David durante tantos años. Esas son las situaciones en Realpolitik que a veces le pegan un tiro por la culata a los que la practican. Este es el Pero caso. no sé, pero la gente de Economist parece que tiene mucha esperanza con los cambios en África y creen que Yo también. la combinación de las inversiones en infraestructura que viene haciendo en los últimos 30 años, porque no ahorita, que empezaron los chinos, más el ascenso a las posiciones de poder por muerte de las generaciones fundadoras, las generaciones que crearon las primeras repúblicas, puede generar unos cambios más cercanos Estoy de hacia acuerdo, las totalmente. democracias, que como te digo, no sé si Un van a ser, desarrollo más real, más eso efectivo. es lo que piensa The Economist. Mm. Y yo la verdad es que de las proyecciones que ha hecho The Economist, muy pocas han fallado. Esto lo hemos estado hablando en nuestro programa ya durante varios episodios acerca del potencial de África que parece que va a repuntar. Sigue la inestabilidad política, pero como tú dices, las nuevas generaciones yo creo que van a tratar de hacer todo lo posible para cambiar eso. Bueno, y hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas aquí y allá. Manténgase siempre al día con noticias y entretenimiento en McCourt TV. Síganos en Twitter y les deseamos como siempre un feliz día y una buena semana, estén donde estén.